Y tras ver el videoclip de Jorge Lebrón, de ese tema, de esa canción tan bonita, Mi Sueño, pues vamos a recibir a nuestro amigo José Antonio Mañas, un apasionado de la enseñanza, de la historia de la educación, de la escuela del ayer. Y bueno, nos ha decorado esta mesa de nuestro set con un montón de objetos muy curiosos de la escuela de antaño. José Sí, Antonio, buenas tardes. hola, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Pues muy bien, Pues oye, qué cosas más curiosas, ¿eh? sí, bueno, hemos traído hoy una pequeña representación de algunos de los objetos que tenemos en el museo y sobre todo para hablar de tres personas, dos españoles y un francés, que fueron emprendedores en su momento y que lograron un gran éxito con una idea, ¿no? Ujú. Mira, si te parece, vamos a comenzar por las famosas cartillas Rubio Sí. para enseñar caligrafía a los alumnos. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de la década de los 50, de los años 50. El profesor fue un maestro mercantil que se traslada a la ciudad de Gueldo, cerca de Valencia, y monta una academia, la Academia Rubio. Entonces, bueno, pues tenía un montón de alumnos y les enseña pues cálculo y algunas otras nociones. Y también decide enseñarle caligrafía. La caligrafía para que tengan buena letra, porque en aquella época tener buena letra era un hándicap, una ventaja para encontrar trabajo. Sí. Eh, monta esa academia, a sus alumnos les pone una serie de trabajos y él a continuación crea una empresa, Ediciones Rubio, para hacer estas cartillas de caligrafía y estas otras que tenemos por aquí, que son las de números, para hacer cálculos. Hablamos del profesor Ramón Rubio Silvestre. Silvestre, Ajá. efectivamente. Que, bueno, después fue una persona que fue muy reconocida en su... ese no, Ah, esto de aquí. ahí Fue está. muy conocida en su localidad, en Gueldo, en Sí. Castellón, y después le fue concedida un montón de distinciones y tal. Eh, la verdad es que tuvo una vida muy intensa y su familia, su empresa, hoy día sigue haciendo las cartillas Rubio. De hecho, Es una hoy marca es una registrada y que marca y sigue. produce 8 millones de cuadernillos Rubio al año Fíjate. en España. Bueno, yo estudié la EGB y a mí me suena Claro, la porque se cartilla Rubio, utilizaban claro. mucho. Sí, sí, sí. Utilizaba un método basado en puntos. Sí, Aquí tenemos la colección completa de sí. Rubio, que son 4 números por delante. Bueno, estas están incluso Esa está usadas. rellena, sí, porque es muy difícil de conseguir el número 2. Sí. Y después tenía 15 números. Hablaba de escritura vertical y después tenemos la número 13, que es de trazos, y la 14 y la 15, que es de escritura inclinada. Ujú. Inclinada. Con lo cual, las primeras cartillas Rubio, ¿hablamos de qué época? ¿De qué fecha? 1956, 1956, sí, es mitad cuando del se siglo XX, más o menos. mitad del siglo XX, sí, Y en hasta la la posguerra. actualidad, hasta la Hasta la actualidad. actualidad, y digo, es una empresa floreciente Sí, y hace cartillas ahora con el euro en sí. distintos idiomas, Ujú. adaptadas para personas con minusvalía, así que Luego tenemos aquí, bueno, una serie de elementos que ya es muy difícil verlo en las escuelas porque tenemos, por ejemplo, las tizas, que yo además bueno, esta sí, marca de tiza la he utilizado aparte del borrador. sí, bueno, esto que ves por Esto aquí, le tiene que sonar a muchos de nuestros espectadores, no sé qué sí, marca es, pero este paquete lo he visto yo en la escuela de sí, Miraflores de bueno, Los Ángeles. eso ya no existe porque son tizas cuadradas que ya han desaparecido, no se Ujú. utilizan. Ahí tienes una tiza suelta Sí, para que... Y estas son tizas de colores. Y esto, bueno, pues ese es el el borrador. borrador, el famoso Bueno, borrador, esto claro. era el Ya segundo. equipo audiovisual que tenía un profesor en los Antes años de la pizarra digital. antes de la pizarra digital y antes de cualquier otro invento. Y una de las personas que favoreció mucho, ayudó mucho al profesorado en España, fue la segunda persona de la que vamos a hablar, que fue el profesor Manuel Trillo Torija. Manuel Trillo Torija fue una persona, fue un magnífico dibujante, maestro de enseñanza primaria. De Guadalajara. Sí, efectivamente. Ujú. Y después de crear un montón de libros y de cuadernos para la enseñanza, por aquí tenemos uno de mi Mi cartilla, cartilla, mi sí. cartilla, tenemos otro de dibujo de animales, este por aquí. Claro, porque él era aparte de profesor dibujante. Era un dibujante magnífico. Y este fue su gran éxito, Y ¿no? ese fue su gran éxito. Esos son 1500 dibujos para el encerado. Ujú. Eh, bueno, lo que hacía con este libro era que ayudaba al profesorado a dibujar con estas herramientas, con el borrador, la tiza blanca y la tiza de colores, pues un montón de modelos en las pizarras. Si lo puedes abrir. Son dibujos muy simples, de trazo muy clásico, Animales, animales, objetos. objetos,
de todo tipo, es un prontuario de dibujos de toda clase, ¿no? Después salió una segunda edición de ese libro fue vendido, bueno, a todo el profesorado de la editorial Aguado, Sí. y después sacó este otro, ya incrementó a 500 más, 2000. 2000 dibujos para el encerado. Pero Sí. este libro es muy curioso, porque si lo abres, si puedes abrirlo, tiene los dibujos ya como se dibuja en la pizarra, el fondo negro. Fíjate qué curioso, monumentos, por ejemplo, la Basílica de Covadonga, Sí, la sí, Mezquita de bueno, Córdoba, la Catedral de Palma de claro. Mallorca, la Giralda de Sevilla. Hay 2000 dibujos para que el profesor lo reproduzca en la pizarra. Solo con esto, una Con la tiza, tiza. tizas de colores y un borrador. Y con Ajá. esto se apoyaba la enseñanza en aquella época. Tenemos imágenes de precisamente relativas al profesor Manuel Trillo Torrija. Vamos a ir viendo esos recursos, esas imágenes, porque es un hombre que alcanzó pues bastante notoriedad, ¿no? Y Sí. reconocimiento en vida. Incluso cuando nació en la televisión española en 1956, tuvo un programa en la televisión. Lo que pasa es que en aquella época tenía muy poco cobertura la difusión, pero sí, era un programa para enseñar a dibujar a través de televisión. Fue pionero en eso. O sea, de los primeros, si no el primer programa didáctico educativo, ¿no? De la televisión española, lo llevó él como conductor, como profesor, como presentador. profesor presentando a dibujar. Y ahí tenéis un repertorio, pues hizo cartillas, hizo un montón de manuales, hizo lecciones de dibujo para la escuela primaria. Este otro libro que tenemos por aquí, Sí. no sé si lo podéis ver. Sí. ¿Eh? Bueno, ahí estamos viendo, nos están poniendo los compañeros distintas publicaciones, por ejemplo. Esos son las cartillas, Las lecciones de cartillas. cosas, cartillas. Aquí tengo yo, por ejemplo, lecciones de dibujo para la educación o para la escuela primaria, editorial Magisterio Español. Magisterio Español, sí, sí. Bueno, yo siempre que hablo con José Antonio, pues siempre me gusta recordar también al profesor Jesús Asensi, Claro, sí. que desgraciadamente pues nos dejó hace unos años, ¿verdad? Pero que Sí. junto a él, bueno, pues vosotros fuisteis, tanto tú como él, fuisteis coleccionando, ¿no? Todas estas maravillas y Sí. todas estas piezas de museo, de auténtico museo. Claro, esto es una labor de años, es decir, por ejemplo, recopilar la colección completa de las cartillas, la famosa cartilla Rubio, y a muchos rastros, a muchas librerías de antiguos. Hoy encuentro el número 8, mañana el 10 y así hasta tener la colección completa que se puede ver. Va a ser el próximo objeto que pongamos en el museo, el objeto del mes, será la cartilla Rubio. Y a lo largo del tiempo, pues tanto él como yo fuimos recopilando, él desde su puesto de profesor en la universidad, maestro primero y después profesor de la Universidad Autónoma. Juntamos nuestras dos colecciones, como tú bien sabes, ya nos has grabado muchas veces, y después el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre nos cedió el Museo de la Educación. El Museo de la Educación, allí en Alaurín de la Torre. Que además a partir de septiembre ya volverá a abrirle sus puertas. Sí, ¿no? está ahora mismo cerrado por el tema de COVID, pero a partir del 1 de septiembre está de nuevo abierto, gratuito, es totalmente gratuito. Y no hay ánimo de lucro aquí ninguno. No, en ningún sitio. Es todo lo contrario, es por divulgar y porque la gente, por un lado, las generaciones de antaño que se emocionan, porque es lógico, ¿no? Se emocionan al ver esos objetos que tuvieron en la escuela de sus años mozos, vamos a decir, y luego para que las nuevas generaciones descubran cómo era la enseñanza del pasado. Siempre decimos que es un museo de emociones, porque allí cualquier persona que entra, lo hemos dicho muchas veces, se emociona. Hay personas que se les saltan las lágrimas a ver alguno de estos objetos, la cartilla con la que aprendieron a leer, o las tizas, el paquete. A mí me ha hecho mucha ilusión ver las tizas, porque me ha recordado un montón de cosas del colegio sobre todo estas cuadradas que soltaban polvo. Ahora las modernas ya no es que ya no hay, ya no existen. Oye, había un momento en que ya el borrador, por mucho que le pasabas tú, tenía tanto que ya tenía que pasarle un trapito húmedo, un trapo húmedo, al encerado. Oye, tenemos por ahí, José Antonio, también otro personaje importante, Jules Dubos, que es el inventor, entre otras cosas, del microscopio solar, entre otros objetos destinados a gabinetes científicos. Efectivamente. Jules Dubos, francés, fíjate que todos son unos emprendedores que tuvieron una idea y lograron el éxito. Jules Dubos es francés, crea en París, era mecánico óptico, era un gran fotógrafo, hace una máquina de estereoscopía y al final crea su propia fábrica de instrumentos científicos, de instrumentos ópticos. Hoy me he traído, hay muchos más allí en el museo. ¿Puedo girar el espejo? ¿Se puede girar para que se vea? Sí.
hoy me he traído un microscopio solar. Sí. Un microscopio solar no es más que una linterna mágica Sí. que en su extremo, si no sé si lo podemos ver aquí, en su extremo tiene un dispositivo en el cual se puede poner una de los portas que tienen pues muestras microscópicas. Entonces es un instrumento de aproximadamente 1850. No existía la luz, la bombilla eléctrica, entonces esto se ponía acoplado a una ventana. En aquel despejo de allí se reflejaba la luz solar. Esto con estos botones que tiene aquí, esta rueda, se puede ir girando el espejo enfocando hacia la luz solar y a través de unos unas lentes, enfoca la luz solar hacia los objetivos y hacia el porta donde tenemos la muestra que queremos ver. Claro, lógicamente esto se tenía que poner en una habitación cerrada, oscura, y se iluminaba toda la pared. Esto es un dispositivo que en España hay muy poco. Y en el Museo de la Educación tenemos... Esto no lo tenían las escuelas, ¿no? Esto lo tenían los laboratorios, los gabinetes. Institutos o incluso en la universidad. En la universidad y la universidad, sí. Lo que pasa es que pensamos... ¿Y llegó, por ejemplo, a los institutos de enseñanza pública también? En algunos sí lo hay. ¿También? Sí, en los más prestigiosos, en los de las grandes capitales, sí llegaron a tener esto. De hecho, en algunos de los institutos que hemos intentado catalogar este instrumental, aparece. Pero este objeto en concreto es muy, muy difícil de encontrar. Además que es bastante valioso. Ajá. Oye, José Antonio, decías tú que hay piezas que las tenéis gracias a que veis en su momento Jesús Asensi y luego tú sigues, yo sé que tú no paras, pero que aprovechabais y tú ahora sigues aprovechando cualquier viaje, cualquier escapada para, si vas a hacer turismo a un país o una ciudad, pues a lo mejor unas horas o un día lo dedicas a visitar anticuarios para ver si puedes rescatar algún objeto, ¿no? Bueno, mi familia, mi mujer, mi hija me perdonan. Y son sufridores. Son sufridoras. También, ¿no? Entonces, cuando voy, por ejemplo, al norte o vamos fuera de España, hace poco estuvimos en Holanda viendo el Teylers Museum, pues aprovecho para meterme en todas las tiendas de antigüedades que localizo, en las tiendas de libros de segunda mano, de ocasión, y siempre encuentro maravillas. Estos libros que tenéis por aquí son todos comprados en alguna de estas tiendas, ¿no? Y los microscopios y los más objetos científicos los compro a través de algunos proveedores que ya me conocen y bueno, son de confianza, porque hoy día con el tema de internet hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y me lo envían suficientemente empaquetado, bien protegido, para que llegue en condiciones. Y son objetos, por ejemplo, en este caso, este microscopio solar, ¿podríamos ponerlo en funcionamiento? Todos los objetos que están en el museo de la colección científica, que hay 800 y pico instrumentos científicos del siglo XIX y principio del XX, son todos originales y en perfecto estado de funcionamiento. Funcionan todos. Qué bien, qué curioso. Y si ha habido algún problema, lo hemos intentado restaurar y lo hemos puesto operativo. Como la máquina de Windsor esta que está grande, que tenía uno de los cristales partidos y lo restauramos. Ya te digo, esto es una pieza prácticamente única. Yo no conozco que exista ninguna otra aquí ahora mismo en Andalucía. Y ya te digo, por el fabricante, por la época y por el uso, es una joya. Es una joya. ¿Diría que es una de las joyas de la colección? Bueno, es que... Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Sobre todo el apartado eléctrico, pues, sabes que yo en mi materia hay algunos elementos que son muy, muy raros de encontrar, carretes de Ruhmkorff, tubos de vacío, una máquina de rayo X de Mónico Sánchez, que ya creo que tú la viste alguna vez, que fue la que vendió Mónico Sánchez a Marie Curie para las Petit Curie, las ambulancias en la Primera Guerra Mundial, y tenemos también una. En fin, hay muchos objetos. José Antonio, la labor también que habéis hecho, ¿no?, durante tantos años y ahora pues continuáis ya en forma de museo, pero esa labor que hicisteis con esas exposiciones, recuerdo que hacíais, por ejemplo, en el hall de Magisterio, de la Facultad de Magisterio, eso es, digamos, el origen de lo que hoy en día pues tenemos allí en el Museo de la Educación. Y la Facultad de Magisterio eran exposiciones muy pequeñitas, pero que aprovechabais el espacio al máximo. Ahí, desde luego, ya se estaba gestando vuestro deseo de que todo este material, todos estos objetos al final transmiten pues una manera de vivir, una manera de enseñar, una época, ¿no?, que no cayera en el olvido. Claro, todo, bien dice, cuando empezamos antes del año 2010, haciendo exposiciones por toda Andalucía, conferencias, Jesús y yo. Algunas muy recordadas son las de la Facultad de Ciencias de la Educación, aquellas mis primeras letras, mis primeros números, el Quijote en la escuela y algunas más, instrumentos científicos en la educación española, hicimos varias. Claro, estos objetos lo que nos enseñan es
cómo era la educación en cada momento, los valores que se transmitían, lo que el profesor o la profesora enseñaba a su alumno, la sociedad, cómo era la sociedad, qué medios había para educar, las clases sociales. Es decir, Claro. hay gente que, por ejemplo, ves un calentador para los pies de los niños y había distintas clases, de la gente más En pudiente a la función gente del tipo de del, escuela y de del la tipo de región y de la escuela y zona, de ¿no? la zona. Es un recorrido emocionante sobre la historia de la educación. Yo te tengo que confesar una cosa, y fíjate que la semana pasada lo decía aquí, no sé cómo fue que salió el tema, que como ya todo lo escribimos con ordenador, Sí. y en las redes sociales, y ordenador y el WhatsApp, pues la verdad, no sé si a ti te pasará, pero cuando tienes que escribir uno algo a mano y es más de una línea, Mm. cuesta trabajo y dices tú, oye, yo no escribía tan mal, yo la caligrafía en el colegio la tenía mejor, Claro. voy a tener que empezar a hacer otra vez Otra vez los cuadernos los rubios, ¿eh? cuadernillos rubios. Sí, es verdad, es Y cierto, es lo que porque tú decías también, que antiguamente cuando no había ordenadores ni nada, la caligrafía era como un plus era añadido un para... plus, Era efectivamente. como algo de prestigio. Esta Claro, persona sabe escribir bien, tiene una caligrafía bonita, sí. ha pasado por la escuela. Sí, eran algunas claves. Por ejemplo, tenías buena caligrafía, Sí, no tenías falta de ortografía, que era fundamental. Y después sabías escribir a máquina y aparte pesar, contar y medir, que yo claro. adecuadamente, pues casi que encontrabas un trabajo rápidamente. Era unas Unas nociones que nociones te que garantizaban te garantizaban prácticamente un puesto de trabajo. el acceso al Y es mercado laboral. verdad que ya uno no escribe, tiene el ordenador, tiene la tablet y se está perdiendo esta habilidad. Bueno, lo que hay que hacer es recordar lo que usamos, cómo lo usamos y no cerrarse al futuro Claro. y ver las cosas. Yo, una de las cosas que ahora mismo me sorprende mucho, los chicos y las chicas cuando vienen los colegios a visitar, esto que tú decías, el paquete de tiza, no Sí. saben lo que es. No saben lo que No es, saben lo porque que es. ya todo es con pizarra Porque es pizarra digital y electrónica, no... las tablets, los ordenadores. Fíjate que yo creo eh, que durante unos años se compaginó las dos pizarras ya solo Sí, digital. ya, sí, puede ser que haya pizarras Sí, todavía, pero ya es la tiza esta que no suelta polvo, en fin, que nadie ya no es conoce, ese tipo no de es tiza. esto ya. Y aparte, bueno, pues todo el mundo va con ordenadores, las tablets Claro. y la educación está orientada hacia eso. Evidentemente te abre mucho más horizonte, tienes Claro. ahí todo un mundo a tu alcance que antes, una de las exposiciones, tú recordarás, era viajar con la imaginación, porque no viajábamos. El que nacía aquí en Málaga, pues sí, iba a la playa, pero no conocía París, no conocía Roma, no conocía Estados Unidos, no conocía ningún sitio, porque nacías y morías en el sitio donde vivías. Y lo hacías con libros, me Y lo imagino. hacías con libros, Con con los libros, atlas, con los globos, con los claro. mapas. Eso es una de las exposiciones que hemos tenido que tuvo mucho éxito. Oye, José Antonio, nos vemos muy prontito, muy Sí, prontito. Muchas gracias porque de verdad que nos gusta mucho tener estos objetos, como otras veces te hemos entrevistado y siempre aprendemos muchísimo y aparte que es yo creo que es un contenido, bien sea en el museo o en una entrevista, que te gusta porque es algo nostálgico, es sí. algo, al final es didáctico, es cultura y es parte de nuestra historia. Sí, la verdad es que hay muchísima gente que está colaborando con nosotros, la universidad, la Academia Malagueña de la Ciencia, vosotros como la cadena Ujú. madre que yo le digo, porque desde el principio siempre lo digo, vosotros apostéis por el museo y bueno, nos sentimos muy contentos de la repercusión que está teniendo. Ahora mismo estamos cerrados, como tú has dicho, por el tema este de COVID, pero a partir del 1 de septiembre empiezan las visitas de escolares, de mayores, siempre son gratis y además son guiadas, es decir, tenemos una entidad que nos ayuda con el tema de las visitas y bueno, vaya a disfrutar muchísimo. Pues José Antonio Maña, muchas gracias por venir al Nada, a programa. Nos vosotros. vemos muy prontito. Muchas gracias. Bueno, cuando tú quieras. Venga, gracias. Bueno, pues